nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Hay poderes que se mueven, pero hay un poder que está abierto para nosotros. Amén. Hay dos poderes que se mueven. El uno es la potestad de las tinieblas, y el otro es el poder de Dios, de su reino. Amén. Bendito sea el Señor. El tema que tenemos para este día es: Él nos ha dado poder para abrir los cielos. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1 del libro de Colosenses, tenemos la palabra en esta mañana, desde el versículo 9 al versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 13. Y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice así la palabra: por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Que Dios añada bendiciones a su palabra. Tomen asiento, bendito sea el Señor. ¿Qué fuera de nosotros si no tuviéramos el consejo de Dios? Si no tuviéramos la palabra. Porque si nuestros padres no la hubieran dado a conocer, se nos habría olvidado, porque no tenemos el libro que nos lo recuerda todo. Amén. Nosotros tenemos una herencia dada por el Padre a través del Hijo. Pero en esta herencia muchas veces nosotros nos olvidamos de que hemos sido herederos y que estamos dentro de un reino. Amén. Y todas las cosas que atravesamos las llevamos cargando nosotros. Es verdad que nuestros padres no nos dieron esta herencia. Muy lindo y precioso hubiera sido que nuestros padres hubieran conocido primeramente la palabra y hubieran limpiado el camino. Y nosotros desde pequeños, o desde el vientre de nuestras madres, hubiéramos venido ya sellados para tal cosa, porque nuestros padres conocieron, nos abrieron el camino, establecieron la palabra en nuestros hogares, y desde pequeños escuchamos la palabra y fuimos inducidos al conocimiento de la fe. Pero mayormente, del 100%, creo yo que el 99% de todo ser humano no tiene el conocimiento y adentra a cierta etapa a conocer. Y se hace como un poco difícil o duro la palabra, porque tenemos fe mientras vemos el bolsillo lleno. Tenemos fe mientras vemos la nevera llena. Pero la Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que usted está esperando. Y aún me dice que es una convicción, o sea, una seguridad de lo que sus ojos no ven. Amén. Dios nos manda, y aquí en esta mañana vamos a estudiar un poquito sobre esta enseñanza. Y he tomado 5 partes de ahí, amén, 5 partes importantes, y una de ellas es: la primera es que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos llenos en sabiduría, en inteligencia espiritual. Pero cuando nosotros estamos pequeños, nuestros padres nos van y nos matriculan en una escuela, y
ellos siempre dicen, voy a ver la de acá, que la de acá es mejor. Y otros que dicen, no, la católica, esa de cura, esa de madrecita y todas esas cosas, esa es la mejor. Y obtienen un conocimiento bajo los estudios, crecen y no se ve el fruto. Porque el único que puede dar el fruto es Dios. Cuando nos llenamos del conocimiento espiritual, ¿cuál es ese conocimiento espiritual? Es la palabra. Pero como nunca fuimos instruidos en la palabra, nuestros padres, nuestras madres nos instruyeron de otra manera. Y vivimos en un círculo y crecemos en un círculo diferente. Donde estamos esperando el fin de semana que el papá venga de su trabajo, cobrado, porque ahí vemos que hay la bendición. O sea, vivimos en un mundo de nuestra fuerza, de nuestro conocimiento. Y en eso todo se agota, todo se acaba. Nuestras fuerzas se acaban porque tenemos que envejecer. Pero yo le hago ver algo en la misma palabra, que aunque Abraham estaba bien anciano, Dios le dio fuerzas nuevas para que pueda tener la bendición de su hijo. Entonces podemos ver nosotros que Dios nos habla aquí de algo que es espiritual. Cuando el ser humano comienza a dominar esa área de fe espiritual, lo tiene todo. Que aunque el problema que se venga sea muy grande, que aunque pasemos pruebas y dificultades, de todas ellas nos librará Dios. Amén. Porque van a ver. Usted no piense porque usted es cristiano, no va a haber pruebas, las pruebas van a estar ahí. Porque la prueba, ¿qué es lo que te enseña a ti? A madurar en el conocimiento espiritual. Y la prueba te da a ti mayor fe, convicción. Entonces se va a cumplir la palabra que está escrita, que todo lo puede en Cristo Jesús, que me fortalece. Amén. Entonces aquí tenemos nosotros 5 puntos que vamos a ir tocando. El primero era que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, en sabiduría e inteligencia espiritual. El segundo es, aquí mismo está, hermano, en la lectura que dimos, ahí está, en el versículo 9 está, en toda sabiduría y inteligencia espiritual. El segundo es, para que llevemos fruto en toda buena obra. En la lectura que estuvimos dando, ahí está el fruto, en el versículo 10. Lo tercero que vamos a sacar de todo lo que hemos leído, que estamos aptos para participar de la herencia de los santos. El cuarto es que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El quinto, nos ha posesionado en el reino de su Hijo amado. En lo que nosotros hemos dado lectura, están todos estos puntos. Si usted lo comienza a discernir, lo va a extraer. Ahí están los 5 puntos. Amén. Pero cuando nosotros leemos, lo pasamos de largo y no nos damos cuenta. Y si nosotros a lo rápido vemos la palabra herencia, pongámosle atención. Herencia es algo que se recibe. No porque nosotros hayamos hecho algo, sino que lo recibimos. Cuando un padre obtiene ganancias y llega a tener muchas cosas, los primeros que heredan esas cosas, ¿quiénes son? Sus hijos. Amén. Y sus hijos sin trabajarla, la heredan. Amén. Y nosotros tenemos una herencia espiritual. Pero como no la vemos, pero le vuelvo a repetir, esa es la fe. La certeza es lo que usted está esperando. Usted está esperando a través de la fe su herencia. Amén. Es la certeza lo que se espera y la convicción de lo que usted no ve todavía. Pero ¿por qué no la veamos? ¿Por qué no vemos esa herencia? Por falta de conocimiento. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, lo vamos a dar lectura detenidamente, porque si no lo leemos y vamos a lo rápido, no lo comprendemos muchas veces. Pero en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente. Mi pueblo, dice, fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te deseché, prácticamente. Vemos nosotros que nuestros padres desecharon este conocimiento. O sea, no le pusieron atención a la Sagrada Escritura. ¿Por qué? ¿Qué será? ¿Cómo lo vieron ellos? ¿De qué ángulo, de qué óptica vieron?
que no se dieron cuenta que había un libro sagrado, porque eso todos lo sabían, que eran las Sagradas Escrituras, que había un libro sagrado en el cual Dios nos tenía una herencia. Y esa herencia es espiritual, porque aunque no lo vemos a Dios, creemos en Él. Amén. Y mientras nosotros creemos en Él, toda la palabra que Él nos ha dejado, se nos va a hacer a nosotros una realidad. Hace muchos años, cuando yo tendría unos 13, 14 años, conocí a un hombre cristiano. Él era de la ciudad de Cuenca. Y él asistía a la iglesia. Y yo le seguía los pasos porque lo veía a él, que siempre llegaba como sudado. Era que él era un hombre humilde, tenía un negocio de vender fruta en una carreta. Y él empujando su carreta, andaba todo el día y cuando se desocupaba, guardaba la carreta en cierto lugar e iba a la iglesia. O sea, no tenía tal vez el tiempo de ir hasta su casa, venir limpio para ir. Pero los domingos yo lo veía diferente. Él iba con toda su familia, sus hijos estaban pequeños, y él iba de otra manera ya vestido y se presentaba en la iglesia. ¿Y quién era? Un hombre que vendía fruta. Y nosotros cuando vemos a los vendedores, no sé, pero yo cuando era pequeño había un decir de aquellos que son pobres. Bueno, este hombre, pasaron los años, muchos años pasaron, habrán pasado unos 30 años, cuando lo volví a ver en otro lugar, porque ya después ya no iba a la iglesia, y lo vi en otro lugar. Y cuando vi que él se bajaba del carro, un carro, porque ahí quedaba una iglesia en Urdesa, y yo pasé por ahí ese día, andaba en mi diligencia, y él parqueó su carro y se bajaba de su carro. Ya no era el hombre que empujaba la carreta, ya no era el hombre que vendía fruta, ya era un hombre como empresa. Amén. Miren cómo había prosperado. Tomó la palabra, la aplicó a su familia y Dios comenzó a prosperarlo. Muchos queremos la prosperidad de la noche a la mañana, de un día a otro, en una semana, en 15 días y en un mes. Todos tenemos que lograrlo paso a paso y con paciencia. Todo lo que se recibe a lo rápido, si a usted le regalan un calzado, o le ponen pretexto al calzado, o lo usa una vez y después no lo usa, o termina regalando, como a usted no le costó, no lo aprecia. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros sepamos apreciar lo que le costó a Jesús, pagar y pasar para darnos a nosotros esta bendición. Miren lo que dice en el libro de 2 de Corintios. Vamos a ir a 2 de Corintios para ir desarrollando. En el libro de 2 de Corintios, vamos a leer ahí capítulo 8. La palabra nos habla, hermano, y la palabra es el pan nuestro, es el pan de vida. Y la palabra nos enseña. 2 de Corintios, capítulo 8. Dice lo siguiente en el versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo el rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mire, cuando nosotros leemos esto no nos damos cuenta, hermano. Y yo me ponía a pensar y venían muchas cosas a mi mente. Cuando un día llegaron a Jesús a cobrar los impuestos, el hombre, Jesús, lleno del conocimiento espiritual, él discernía todo el mundo espiritual y le dice a Pedro: no te preocupes, anda a pescar. Y el primer pez que cojas, ábrelo y encontrarás ahí un escatero. Amén. Encontrarás plata ahí. Y pagarás el impuesto tuyo y el mío, no te preocupes. Y así yo estaba pensando y se me venían muchas cosas a mi mente. Y el Señor me hacía ver, cuando nosotros nos metemos en la palabra y la palabra viene a nosotros, y nos llenamos de ese conocimiento, porque perecemos, ¿por qué? Porque no tenemos conocimiento. Pero la gente ha implantado mal el conocimiento, es que tienes que ir a la mejor universidad,
Es que tiene que ir a... No, ese colegio no vale. O sea, lo infundamos mal. Y creemos que ese es el conocimiento. Ese es un conocimiento natural que el ser humano lo necesita para habitar dentro de una sociedad. Pero para usted tomar posesión de lo que Dios le dice, que lo ha hecho heredero a usted y que lo ha trasladado al reino de Él, necesita el conocimiento espiritual, la inteligencia espiritual, la sabiduría espiritual que está en la Biblia, está en la palabra. Amén. Gloria a Dios. Que cuando nosotros nos llenamos de esto, hermanos, y vamos, porque esto no es que usted de un día a otro lo va a conocer. Pasarán tiempos, sobre tiempos y tiempos, a donde usted va a ir conociendo paso a paso, porque la palabra de Dios es tan poderosa y tan infinita, tan profunda, que no la podemos de un día a otro. Amén. En un tiempo podemos conocerla superficialmente, algo superficial, pero usted y yo deberemos llegar a conocerla en la profundidad. Es que ya queremos ir a la profundidad de la palabra, porque cuando nosotros la conocemos en la profundidad, venga el problema que venga, estaremos tranquilos como estuvo Jesús en la barca. Mientras todos estaban asustados porque las olas se habían levantado, el mar se había embravecido. Pero ¿qué pasa con Jesús? Él descansaba. Y cuando lo van a despertar, Él se levanta, pero Él no se levanta asustado. O sea, el problema puede ser muy grande, pero usted y yo tenemos que aprender a tener calma, tener quietud. Y sobre todas las cosas, tener fe que Dios está con nosotros, que Él pelea por nosotros, que Él es el poderoso gigante, que Él va delante de nosotros. Tener fe. Es que, pastor, yo no lo veo. Es que no es necesario que tú lo veas. Es necesario que tú sepas que Él está delante de ti, porque Él es espíritu. Él está contigo. Y lo dice en el libro de Mateo, en el último capítulo, que estará con nosotros hasta el fin. Él no nos deja. ¿Sabe lo que necesitamos? Es la fe de creer que Él está con nosotros. Gloria a Dios. Problemas difíciles vendrán. Situaciones que se van a presentar de un momento a otro vendrán. Como lo vemos nosotros en el libro de Génesis, capítulo 26, si no me equivoco. En el libro de Génesis, en el capítulo 26, versículo 18, lo que dice: siempre se van a presentar cosas y de las cuales Dios nos va a librar a través de la fe. Y aquí en el capítulo 26 del libro de Génesis, encontramos que Isaac había heredado de su padre una bendición. Isaac había heredado de su padre una bendición. Pero aquí en el 26 es como que Isaac se bloquea. Porque de un momento a otro viene un hambre. Cuando hay hambre, hermano, es porque hay escasez de todo. Pero ¿qué era lo que estaba escaseando en ese tiempo que había esa hambre? El agua. Y como no había agua, no había fruto, la tierra no daba ningún fruto. Eso era lo que pasaba, y esto lo desestabilizó a él, a tal punto de que Isaac quiso salir del lugar en que estaba y viajar a Egipto. Como cuando llegó el tiempo en que aquí escasearon muchas cosas, los bancos cerraron y la gente miró ir a Europa. ¿Y cuánta gente inmigró y se fue? ¿Cuántos hogares fueron destruidos? ¿Cuántas cosas le pasaron a los inmigrantes, de las cuales nadie las conversa? Solo sus familiares saben que muchos viajaron y nunca más se aparecieron acá. Tal vez fueron raptados, quién sabe qué pasó, desaparecieron. Porque he escuchado testimonios de mucha gente que dice: hace 10 años que se fue, no sé nada de él. Al principio me llamaba, ahora ya no. Es que no sabe qué es lo que pasó por allá con él. Yo siempre tengo este mensaje dentro de mí. No sé cómo ustedes lo tengan. No es una doctrina, no trato de enseñarlo a ustedes. Lo que trato de decirles es que lo tengo yo para mí. Si Dios es tan poderoso, Dios no es un Dios de locos. Amén. Dios es un Dios lleno de sabiduría. Y si Dios le plació en su amor y en su bondad que yo nazca en esta tierra, es porque aquí está mi bendición. No tengo por qué irme de mi tierra. Ecuador es mi país. Y cuando yo me pongo a ver
Veo cuánta gente sufre en otras naciones. Cuánta hambre también hay en otras naciones. Cuántas violaciones hay en otras naciones. Cuánta maldad hay en otras naciones. Pero muchos están queriéndose ir a otras naciones. Yo digo, Dios nunca se equivocó cuando me puso en Ecuador. Y van en busca de otras naciones porque allá dice que está la bendición. La bendición está sobre toda la faz de la tierra, porque Dios está en toda la faz de la tierra. Y si usted invoca el nombre de Dios, Dios lo va a comenzar a bendecir, lo va a comenzar a levantar, a exaltar, a darle provisión. Vemos aquí a Isaac queriéndose ir a Egipto porque había hambre, había escasez, no había agua. Era el problema que estaba pasando. Pero cuando él sale rumbo a Egipto, Dios le dice lo siguiente. Dice el versículo 26, versículo 1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia haré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Había un juramento, había algo que ya su padre lo había ganado. Por eso yo les digo siempre a ustedes, sigan adelante, porque ustedes están ganando algo, ustedes están sembrando, ustedes están limpiando el camino para los que vienen después de ustedes. Gloria a Dios. Si ustedes en este tiempo dudan y se abren del camino, si se destabilizan, o viven una vida cristiana de subidas y bajadas, ya fírmense y créanle a Dios, así se escasee lo que se escasee. Créanle a Dios, amén. Cuando usted se establece y establece dentro de su familia la fe en Dios, las cosas tienen que cambiar, porque donde está Dios hay abundancia, no hay escasez. Dios no hizo y Dios no programó algo en contra suyo. Dios no diseñó un plan de pobreza para sus hijos. Dios no lo hizo así. Dios no diseñó este plan de pobreza. Jesús dice que descendió y se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. ¿Y dónde está esa riqueza? En el conocimiento. Cuando usted obtiene conocimiento, hermano, mire, cuando Jesús le dijo a Pedro que vaya a pescar, ese conocimiento lo tenía Jesús porque él conocía el mundo espiritual. Y la Biblia dice que según tu fe, Será hecho. él en fe le dijo a Pedro, anda a pescar, y el primer pez que cojas, ábrelo porque ahí está. Amén. Qué tremenda fe. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? Pero nosotros nos ponemos a ver, es que me hizo esto, es que me abandonó, es que olvídese de eso. Él no te ha abandonado, Él está contigo. Te pusieras a pensar, te pusieras triste y no encontraras salida si Dios no estuviera contigo. Él está contigo, pero somos nosotros muchas veces. Vamos cuando queremos, estamos cuando queremos, cuando las cosas marchan bien, gloria a Dios, y cuando las cosas marchan mal es que estamos... Siempre tenemos que estar con Él, en la escasez, en la abundancia y en cualquier momento, dándole la gloria al Señor, porque Él está permanentemente contigo. Él es fiel, Él no te abandona nunca. Gloria a Dios. Amén. Y vemos nosotros que cuando Isaac escucha esta voz y él se queda en el lugar que Dios le dice y le está diciendo quédate aquí como forastero, como que dice es temporal esto, y él se queda ahí. Él comienza a sembrar, dice, versículo 3:12. Él siembra, el grano que él siembra, Dios se lo bendice. El grano que él siembra, Dios se lo bendice. Cuando viene la cosecha, ese grano que él sembró le da al 100 por uno. Y cuando esto florece, en esa abundancia que florece, los filisteos les entró envidia, les entró rabia, coraje. Este recién llega y está prosperando. Amén. Es que el corazón de él le recordó Dios que él le había ganado una herencia dejada por su padre. Hermano, hay una herencia que se la ganó Jesús y nos la entregó a nosotros. Está en nosotros. Pero nosotros
Oye, que el arroz ha subido. Oye, ¿tú sabes cómo está la papa? A mí no me interesa cómo está el arroz ni cómo está la papa. A mí me interesa es conocer de Dios, buscarlo a Él, clamarle a Él. Gloria a Dios. Su palabra dice que Él es nuestro pastor. Nada nos faltará. Metámonos ahí, aunque nos cueste entrar por ahí, aunque esté muy chico el hueco, ahí yo me meto a creerle que Él es mi pastor, que Él es mi Señor, que Él es el que me ha sacado de todo y que en este tiempo y en cualquier tiempo nada me va a faltar, porque así dice su palabra, a su nombre sea la gloria. Aleluya. No nos asustemos, hermano. Nosotros sabemos que en este mundo natural hay cuántas cosas que están pasando y cuántas desgracias vemos. Y eso está escrito de que en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar. Pero será con ellos, no con los hijos de Dios. Amén. Tal vez podrán pasar cerca por ahí, pero no nos tocarán. Porque su vara y su callado me van a infundir aliento. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer. Pase lo que pase, venga lo que venga. Dios está conmigo. Y si Él está conmigo, Él me va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora. Hermano, créale que tantas cosas que están aconteciendo en estos últimos días, y a mí me molesta cuando el mismo cristiano anda asustado. Yo me siento con un coraje y una rabia por dentro. Gracias a Dios, Dios no permite que delante mío o a mí me vengan esos problemas. Pero en otros tiempos ya los he vivido. Y yo me he levantado con una furia. Y le he pegado un grito de guerra. Donde han tenido que bajarse del carro y no robar. Amén. Pero yo le digo al Señor, ya no quiero ver esas cosas. No es que yo tenga miedo, Señor, sino que mejor, es que entra en mí, entra algo. Que yo salto, hermano, y yo pego un grito que no necesito micrófono. Y los demonios se turban. Una vez cuando le decía a un hombre que estaba hecho de malcriado, y yo le hablaba la palabra, cuando de repente él cayó al piso, se tapaba los oídos. Él estaba hecho hermano, pero cuando comencé a hablarle con la autoridad de Dios, él cayó al piso. Se tapaba los oídos y me decía, ya no me lo nombres, porque decía, en el nombre de Jesús te ato. Y como yo le repetía esa palabra con fuerza, se tapaba los oídos en el piso y se revolcaba. Ya no me lo nombres. Amén. Hermano, vaya hacia la Escritura y va a ver lo que va a encontrar en el Gadareno. Cuando Jesús se presenta, ellos comienzan a hablar porque reconocieron que quién era Jesús, el Hijo de Dios. Y dice que cuando Jesús va a echarlo fuera, ellos le robaron a Jesús que lo eche sobre los cerdos. Ven, usted tiene autoridad. Eso es como cuando usted tiene algo que tiene tanto valor y usted piensa que no vale mucho. Usted tiene una autoridad y venga lo que venga, los cielos van a estar abiertos para usted. Amén. Los cielos van a estar abiertos para usted. Amén. Y vemos nosotros que cuando Isaac comienza a sembrar y comienza a prosperar, dice que Abimelech le dijo estas palabras. Entonces dijo Abimelech a Isaac, versículo 16, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Amén. Lo estaban apartando a él. Dice que él se va, se abre de ellos. Y ahora comienza él a abrir los pozos, porque al abrirse de ellos el agua estaba distante. Ya no estaba en el pueblo donde estaba el agua, la poca agua que había, porque eso era lo que tenía con hambre el pueblo. Pero cuando vieron que este llegó también con hambre, como estamos nosotros, y de repente es prosperado, ¿de dónde sacó ese? Que Dios es maravilloso, hermano. Y cuando él se abre, él comienza a abrir los pozos, porque se le abrió la mente, hermano. Y él recordó lo que su padre había hecho por esas tierras, que su padre había abierto pozos. Y él comienza a abrir los pozos que su padre había abierto y que estaban tapados, y comienza a fluir el agua. Era algo, hermano, que el padre lo peleó y lo ganó.
el agua en el desierto. Era una bendición. Ya estaba dada y ganada. Hay cuantas cosas que usted está peleando y las está ganando y otras están cerca ya para ganarlas. Pero esas bendiciones son las que te van a traer a ti la abundancia. Si nosotros menguamos, si nos quedamos y no avanzamos con fuerza, no la vamos a lograr. Pero tenemos que avanzar. Presente lo que se presente, digan lo que digan, así las noticias se pongan más rojas y más calientes. Yo sigo adelante en la fe con Cristo. Porque Él es mi proveedor, Él es mi provisión. Y Él me dice en su palabra que yo soy heredero dentro del reino que Él ha establecido. Amén. Soy heredero. Y yo tengo la capacidad, hermano, porque dice la palabra claramente en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, lo siguiente. Dice así, versículo 11. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que hemos creído en Jesús, 1:12, nosotros ahora somos hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios nos corresponde la herencia. La herencia que Jesús estableció para nosotros, sus santos. Amén. Somos herederos de una herencia. Pero esta herencia, hermano, es una herencia que se va construyendo a través de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es con la fe. Tenemos que tener fe. Usted ya no es cualquier cosa. Usted no es un ser humano más en esta tierra. Usted es escogido por Dios para ser su hijo, por cuanto usted ha aceptado a Jesús en su corazón. Ahora usted vive y pertenece al reino de Dios. No es cualquier cosa. Y es de esa manera como Dios quiere que usted y yo vayamos avanzando, que vayamos conociendo las cosas espirituales, porque lo espiritual está sobre lo natural. Jesús vivía en un mundo sobrenatural porque era un hombre espiritual. Por eso pudo caminar sobre las aguas. Amén. No había dificultad para él. Y es lo mismo para nosotros, hermanos. No tiene que haber dificultad cuando nosotros nos ponemos en ese mundo sobrenatural de fe, de creer que en Él todas las cosas son posibles. Dale palmas al Señor. Gloria a Dios. Todas las cosas son posibles. Pero nosotros vemos, y cuando estudiamos la vida de Job, supongamos, cuando estudiamos todo lo que le pasó a Job, Job fue un hombre que tuvo una prueba difícil, una prueba tan grande que él tuvo, y cuando le fue dada autoridad, porque hermano, la potestad de la tiniebla no puede con la potestad de Dios. Pero cuando la potestad de la tiniebla fue y le dijo a Dios, quítale el cerco y verás que ya no te adora. Y cuando el Señor le entregó esto a él, le dijo lo siguiente. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Sabe qué fue lo primero que le quitó Satanás a Job? Lo primero que le quitó fue la ofrenda. Ahí más abajito usted lea que cuando le fueron a dar la noticia a Job, dice que estaban ellos apacentando a sus ovejas y de pronto vino los sabeos y desbarataron todo. Amén. ¿Por qué? Porque eso era lo que él presentaba como ofrenda. El enemigo siempre quiere arrebatarte tu ofrenda. Amén. Y al arrebatar de tu ofrenda, te está cerrando los cielos tú. Y eso es lo que él quiere. Que se te cierren los cielos. La palabra de Dios nos enseña que los cielos se abren cuando nosotros presentamos esa ofrenda a Dios. Los cielos se abren, dice, y las ventanas se abren y derramarán bendiciones hasta que sobreabunden. Amén. Y lo primero que hace Satanás es tocarle a él la ofrenda, para que él no pueda hacer ofrenda. Él no pueda presentar ofrenda a Dios.
Porque Job presentaba por toda cosa, él presentaba ofrenda a Dios. Si sus hijos hacían fiesta, él presentaba ofrenda a Dios. Por si en algo pecaron contra Dios. Él tenía un pacto con su ofrenda. Y es lo primero que Satanás le tocó, para que él no pueda presentar su ofrenda. Amén. Y es lo que está pasando en estos últimos tiempos, hermanos, que el pueblo del Señor está dejando a un lado lo que Dios ya le ha puesto. Amén. ¿En dónde está tu bendición? ¿En dónde están esas ventanas abiertas? Amén. Las ventanas se abren, bendito sea el Señor. Miren, vamos a ver algo muy importante que está en el libro de... Nos vamos a ir a Éxodo 35, cuando en el libro de Éxodo, capítulo 35, dice lo siguiente. Éxodo 35, versículo 29. Mire lo que dice ahí. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron un corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová ha mandado por medio de Moisés, que hiciesen, que trajeron ofrendas voluntarias a Dios. Siempre Dios le agrada la ofrenda voluntaria. Esa ofrenda voluntaria, generosa, que no es forzada, sino que le nace a usted. Pero cuando nosotros vamos a la escritura del libro de Malaquías, encontramos que esos voluntarios que nosotros hacemos ocasiona algo, que se abre la ventana de los cielos y comienza a derramarse bendición hasta que sobreabunde. Amén. Y si usted lee el siguiente versículo, dice Dios, dice, y yo reprenderé al que se te come tu ofrenda, tu bendición. Yo reprenderé al devorador. Gloria a Dios. Es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta del asunto. ¿Dónde está el secreto de nuestras finanzas? El secreto de nuestras finanzas es ser voluntarioso y generoso con Dios. Y eso lo vemos nosotros en Job. Cuando Job le pasa todo esto, al final de todo, en el capítulo 42, encontramos a Job que 3 amigos de él se presentan ante Dios y piden una petición a Dios. Pero en la petición que están pidiendo no están presentando ofrenda. Y dice así la palabra, mire. Versículo 42. Versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mira, se encendió contra ti y tus 2 compañeros. Mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado a mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos, Dios le está diciendo, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e ir ante mi siervo Job, y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque es cierto, a él atenderé, para no trataros afrentosamente. Miren, Job tenía eso, de siempre presentar su ofrenda. En la condición que ahora estaba atravesando, él no podía presentarla. Ya no tenía nada por lo que le había acontecido. Porque eso había venido de parte de Dios para probarlo, no solamente a Job, su integridad, sino para demostrarle a Satanás que verdaderamente Job era un hombre íntegro. Y Job no podía presentar ofrenda, pero los amigos de él fueron a orarle a Dios, a hacerle una petición. No había ofrenda. Porque Dios es el que le dice lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo y a dónde tienen que ir. Aunque Job estaba en esa condición que estaba, Dios no se había olvidado de Job, cómo era su corazón de dadivoso para presentar su ofrenda. Amén. Y dice, yo a ustedes no los voy a escuchar, solo lleven allá a los 7 becerros, lleven allá para la ofrenda, que aquí yo voy a escuchar es a Job. No quiero profundizarme tanto en el asunto, pero viéndolo aquí, era como el corazón de ellos. Siempre que iban a hacer una petición, no presentaban sus ofrendas como lo era Job. Que automáticamente, aún en la condición que estaba Job, Dios estaba dispuesto a escucharla. Amén. Porque Dios conocía cómo era Job.
no lo quería escuchar a ellos. Dice que sobre ustedes hay ira. Amén. Y mire lo que dice así. Y fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Aceptó la oración de Job. Y muchas veces nosotros estamos orando por muchas cosas, no solamente por lo económico, por muchas cosas. Y como que nuestra oración no es escuchada. Muchas veces pasa. Muchas veces pasa que usted está orando y como que no hay respuesta rápida. Pero Dios nos está enseñando aquí que aunque en la condición que estaba Job, estaba dispuesto a escucharlo, porque él sabía cómo era Job. Amén. Amén, gloria a Dios. Hay dos cosas importantes que Dios nos enseña, que es el diezmo y que es la ofrenda. Y muchas veces nosotros hemos dejado de hacer las cosas que Dios ya nos los ha establecido, porque siempre hay alguien que es el enemigo, el devorador, susurrando al oído, no lo haga. Ustedes sí saben que con la ofrenda y con el diezmo camina la iglesia, avanza la obra. Amén. Hay muchas cosas que se hacen, pero el diablo dice, no, el diezmo es para el pastor. Hermano, el diezmo y las ofrendas, bueno, aquí como no es una iglesia tan inmensa, se usan para la obra del Señor. Amén. Tengo un viaje que no lo voy a hacer, el diácono se va solo, pero como él no captó lo que yo le dije, es por la economía, porque todo viaje demanda dinero. Amén. Entonces, como el diácono a veces dice, ay, que el pastor no tiene fe. No, es que no tiene fe. No me gusta a mí ir en un viaje y tener que pedirle a alguien. No, no. La provisión tiene que venir de la iglesia. Y si no hay la provisión de la iglesia, entonces no hay viaje. Amén. Hay cosas que, hermano, la iglesia no entiende. La iglesia solamente cree que es de ir, escuchar la palabra, para motear las manos y darle gracias a Dios y poner ahí lo que por ahí nos sobra. Y, hermano, tenemos que ser voluntariosos y ser generosos con Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Queremos que Dios nos bendiga en todo tiempo y en todas las cosas. Tenemos que ser voluntariosos con Dios y generosos. Amén. No vamos a permitir que estén cerradas las ventanas de los cielos, porque por las ventanas de los cielos dice que Dios derrama la bendición sobre nosotros. Lo vamos a leer. Gloria a Dios. Lo vamos a leer, porque es necesario leerlo. Porque cuando no lo leemos, a veces pensamos, el pastor está inventándome eso, ¿de dónde me lo saca? A ser de otro libro, menos de la Biblia. El libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10 dice, traed todos vosotros los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y el 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Pastor, yo no tengo nada sembrado, no tengo campo, no tengo nada. Tienes bastante en tu casa que Dios tiene que cuidarla y reprender al devorador. Que no te vayan a madrugar cuando tú estés durmiendo, que vayan a abrir las puertas y te vayan a llevar todo. Y cuando vas a despertar estás en el piso y no has sentido nada. No sé a cuánto le han escuchado su testimonio. Amén. Que el ladrón entró, se llevó todo lo que estaba en la casa y cuando ellos despertaron estaban en el suelo. Porque hasta las colchones se llevaron. Amén. Hay un devorador, hay uno que quiere siempre quitarnos la bendición. Pero dice Dios, yo lo reprenderé. O sea, nosotros no tenemos autoridad sobre ellos, sino Dios. Pero para que esa autoridad se mueva en Dios hacia nosotros, tenemos nosotros que presentarle al Señor lo que tenemos que presentarle. Amén. Amén, gloria a Dios. Decía una pastora que ella quería hacer una ampliación, que la necesitaba la iglesia, y hacer una escalera para subir a las oficinas de arriba. Y le dice a la encargada de los fondos, vamos a hacer tal cosa, no hay plata, pastora. No había dinero, no había fondos. Y una iglesia grande y no había fondos. Entonces la pastora le dijo al esposo, oye, tenemos que hacer esto y no hay fondos para hacer eso. Dice que el pastor le dijo, bueno, vamos a entrar en Dios, vamos a ver qué hacemos.
ella se puso a leer la Biblia. Y se había ido a leer en el Antiguo Testamento y había encontrado que el pueblo daba la quinta parte, o sea, el quíntuple vez, por todas las cosas que a veces cuando fallaban tenían que traer quintuplicado todo. Y ella le dice al esposo, ¿qué significa eso? ¿Cuánto es eso? Eso es como el 20%, el doble. Entonces dice ella al esposo, vamos a diezmar nosotros el 20%. El esposo no le gusta tener discusión con la pastora. La pastora dice, yo me casé con un loco, que cuando en mí hay una locura, él acepta. No es que íbamos a dar el 20% porque teníamos abundancia, no, sino no teníamos plata para construir lo que queríamos hacer. Pero nos propusimos ese mes hacerlo. Y le dijo a la iglesia, dándole un testimonio a ellos, que no lo hacía para que la iglesia lo haga, sino que eso le nació a ella, eso era propio de ella. Y que dice que cuando ella lo hizo, 3 días más tarde recibió una llamada. Una hermana le llamaba para decirle, pastora, yo quiero dar mi diezmo. Y la iglesia todavía no sabía lo que ella había hecho. Solo Dios sabía a su esposo de que habían hecho eso. Ese pacto con Dios habían hecho por ese mes. Para que Dios se mueva. Un pacto de fe. Y dice que a los 3 días suena el teléfono, ella recibe la llamada de una hermana que quería dar un diezmo. Y mientras ella hablaba con esa hermana, el pastor recibía otra llamada de un hermano que le decía, pastor, el sentido de parte de Dios, sembrar esto. Y mientras los dos estaban en eso, viendo lo que estaba pasando, entraba otro mensaje de otro hermano que quería dar un diezmo. Y entraba, las cosas que hice en el ratito, hermano, eran más de 4 que ya habían llamado. Ella comprendió que cuando nosotros nos desprendemos para el reino de los cielos, Dios también desprende bendiciones para nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Dice que se sorprendió la financiera de la iglesia cuando le dijo, pastora, hay unos dineros. Sí, le dice, vamos a construir la escalera que necesitamos. Pero ella no sabía lo que había hecho en la casa pastoral. Que cuando ya dieron el testimonio a toda la iglesia, muchos lloraban porque muchos estaban comiendo el diezmo de la iglesia. Es que yo lo necesito. Hermano, todos necesitamos. Y la obra también necesita. Si nosotros no sembramos en el reino de los cielos, no vamos a poder cosechar. Lo que vamos a andar siempre es apretado, apretado y apretado y más apretado. Amén. Tenemos que ser generosos y voluntariosos en la obra del Señor. Para que las cosas avancen. Aún hasta para que haya un rema nuevo. Porque el rema no lo da el hombre, lo da Dios. ¿Cómo puede venir un rema nuevo, una bendición nueva, si nosotros desatendemos la obra de Dios? Mire, ayer me hubiera gustado estar con ustedes en el ayuno, pero no pude estar con ustedes. Y sí les di el testimonio. Andaba por ahí yo conquistando para la iglesia. Aleluya. Porque no podemos, hermanos, darle gusto al enemigo y que la potestad de las tinieblas se presente y que por falta de pago se cierre la iglesia. Amén. Nosotros la tenemos derrotada. Gloria a Dios. La potestad de las tinieblas está derrotada. Jesús ya nos lo entregó. Nosotros somos herederos de una bendición gigante. Y cuando nosotros nos esforzamos para la obra de Dios, hermano, Dios va a hacer todo lo que Él tenga que hacer para favorecer a su iglesia. Amén. Gloria a Démosle Dios. palmas al Señor. Dios nos ha decretado cielos abiertos. Y Dios ha dado su palabra que Él va a reprender al devorador. Oiga, ese devorador se presenta de 1.000.000 formas. Hay gente que son especialistas, hay personas que son especialistas. Saben los días que usted cobra. Si que usted cobra quincena, si que cobra mensual. Y un día o 2 días antes de que usted cobre, ya lo están inquietando con una venta. Oye, tengo esto, tengo el otro. Como saben que a usted le gusta ese aroma, como saben que a usted, si usted se pone, ya, trae, como usted ya ve que cobra, sí trae. O sea, hermano, yo prefiero poner
ponerme nomás el agüita belva, ¿cómo es? Agua belva, le digo yo al agua de lluvia. Pero no le doy gusto al enemigo de que me robe mis finanzas cuando yo tengo que preocuparme primero de la obra de Dios. Gloria a Dios. Sí, hermano. Porque a veces nosotros somos así, y después andamos apretados y andamos como desesperados. Hermano, Dios no pide abundancia, Dios pide lo que es voluntario del corazón. Dios nunca te dice tanto, no, es la voluntad. O sea, pues dice que Dios ama a ese pueblo voluntarioso, lo que nace en tu corazón. Mire, yo tengo un testimonio de hace muchos años. Yo me encontraba en un ayuno, tenía una campaña, tenía que predicar en un lugar, en un suburbio, en un estadio que hay por allá, y me sometí a un ayuno. Primeramente pensé 2 o 3 días, pero resulta que ya iban 7 días y no salía del ayuno. Y ya los hermanos comenzaron a preocuparse, y el pastor sigue en ayuno. 10 días, 12 días, 15 días, y el pastor no salía del ayuno. Y yo le estaba orando al Señor, porque usted sabe, después de ayunar, ¿qué es lo que usted necesita? Alimento. Amén. Por ahí tal vez una vitamina. En el día 16 aparece una hermana desesperada a buscarme. Porque la preocupación de ella era que el pastor tenía ya 15 días, solo a base de agua, ayudando para una campaña. En el día 16 Dios la puso a ella en una desesperación y vino a buscar al pastor. Ese pastor dijo acá, dice, a ver cómo está. Bien, le digo, hermano. Estaba encerrado en mi cuartito, me tocó, le abrí, la atendí y trajo un sobre y me dice, esto Dios me dijo que le dé a usted. Gracias, hermana, le digo, y le hice una oración y se fue. Continué. 19 días estuve en ese ayuno para esa campaña, a donde Dios nos regaló más de 200 personas, y en su mayoría jóvenes, consumidores de drogas. Y viendo los jóvenes que venían llorando a entregarse su vida a Cristo, las madres también venían decididas a entregarse. En los 3 días de campaña nos ganamos más de 200 personas. Fue algo increíble. Pero para que eso se haga, había que pagar un precio. Para que usted esté hoy aquí, Jesús tuvo que pagar un precio. Siempre hay que pagar un precio, hermano. Si no se paga precio, no hay nada. Me costó 19 días estar en la presencia del Señor. Y el Señor tocó el corazón de una mujer para que venga a bendecir a su pastor, porque ya demasiados días. Y no porque recibiese ya la bendición, ya hasta aquí dice, no sentía todavía terminar, y continué hasta el día 19. El día 20 ya automáticamente salí del lugar. Y no es que salí así, no, ese día 20 nos fuimos en ayuno. Nos fuimos al lugar a donde iba a hacer la campaña. Es locura, esto es como una locura, hermano. Y no cualquiera se atreve a hacer estas cosas. A la 1 de la mañana nos fuimos a ese lugar. Ya tenía cómo trasladarme. Cogí un carro, un taxi, me fui a ese lugar. A orar, a ungir ese lugar, a poner mis manos en ese lugar. Para que sea Dios trayendo esas vidas que necesitaban de Él. Y así fue, hermano. Yo me fui a orar y había gente, porque eso fue en un estadio que hay allá en el suburbio. Y eso por allá no es bueno. Y les estoy contando años atrás. Habían calles por allá atrás que eran hasta de tierra. Y fuimos allá y pusimos las manos sobre el lugar y oramos y ungimos y decretamos que Dios era el que iba a traer gente ahí. Hermano, cuando comenzó la campaña no había nadie. Porque ese era un estadio, un polideportivo, y nos dieron las canchas de boli, que habían sacado la malla, ese lado nos dieron a nosotros. Y la gente estaba jugando fútbol. Porque había un campeonato al lado. ¿Y sabes lo que acontece? Que mientras nosotros estábamos acá en los cánticos y todos los muchachos que estaban allá de barra y todos se trasladaron para acá.
Se interrumpió el campeonato y de allá para acá pasaron y esto se hizo un lleno completo, hermano. Invitamos como a 35 iglesias, de las cuales solamente fue una. Y la única iglesia que fueron como con 2 o con 3. Pero Dios lo hizo así, hermano. ¿Saben por qué? Para que la gloria no sea del hombre, sino de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aquellos hombres no estaban invitados y se vinieron acá y ellos se entregaban al Señor. El viernes se entregó un lote, el sábado se entregó otro lote y el domingo se entregó otro lote. Amén. La gloria siempre sea para el Señor. Hay que pagar precio para recibir la bendición. Gloria a Amén. Dios. Si no hay ese precio, hermano, no se recibe la bendición de Dios. Por eso que tenemos que estar permanentemente en comunión. Y mire, han pasado los años y aquí estoy, no me he muerto. Ni soy enfermizo, ni vivo cojeando, ni enfermo, ahí tranquilito. Aquí había un doctor que me decía, pastor, ya no ayuno, se llena mucho, se va a enfermar. No lo he encontrado en tiempo, puede ser que algún día lo encuentre, a ver quién está enfermo, él o yo. ¿Sí? Porque a veces, hermano, hay gente por temor no pelea su bendición. Pelee su bendición. Métase en la oración, métase en el ayuno. Y ahí métase. Yo, hermano, cuando yo recién entraba en esos ayunos prolongados, se lo soy sincero, muchas ocasiones me metía una angustia, como que veía que la vida se me iba. Sentía unas angustias, como que se me iba la vida. Y comenzaba a sudar el lado. Pero, hermano, Dios me daba la victoria. Dios me daba la victoria. Y le tengo una fe al ayuno en el Señor. Cuando uno le tiene esa fe que Dios va a obrar, no somos nosotros, Dios va a obrar. Que cuando nos metemos en el Espíritu es que podemos visualizar, podemos captar, podemos ver. Dice que tenemos el conocimiento espiritual. Cuando entramos en el mundo espiritual, las cosas son diferentes. Ya no somos iguales. Y ahí es que se viene a nosotros revelaciones de Dios. Y le damos solución a todo, porque ya Dios está viendo que tú estás pagando un precio. Entonces te voy a hacer ver esto. Te voy a hacer conocer esto. Te voy a ampliar más la visión. Amén. El mundo espiritual de Dios es infinito y lleno de gracia, de poder y de victoria y de abundancia en todas las cosas. Démosle palma al Señor. En Dios está la victoria. Amén. Y ustedes me están escuchando, no sé si me habrán escuchado bien, que el niño, que no va a haber ningún niño aquí. Aleluya. Amén. Amén. Ni la niña ni el niño no viene para acá, hermano. No va a venir nada, un invierno normal. Y usted sabe, y no se deje usted influenciar, que mes de febrero y mes de marzo, todos los años son meses fuertes de lluvia. Y cuando esos meses se ponen fuertes, van a decir, ¡ay, que el niño! ¡No hay ningún niño! Yo he pasado como 2 niños más o menos que amo, desde que yo me recuerdo. Y eso es que comienza el invierno normal y continúa el otro invierno seguido. Y se topa con el otro invierno. Es todo un año lloviendo. Y ellos decían que julio, que agosto, que septiembre. El otro día se atrevieron a decir que es en marzo. Y al otro día dijeron, tal vez diciembre. De diciembre a marzo está el niño acá. Diciembre a marzo es el invierno normal de nosotros. Amén. Y les digo esto, hermano. Si Guayaquil se inunda, es por los descuidos de los encargados. Ese río Guaya no lo han dragado en años. Hay hasta una isla ahí ya que se ha hecho. Y entonces el agua que baja se va a venir acá a la ciudad. ¿Por qué? Porque no lo dragan. Eso también tienen que dragarlo. Porque eso está lleno de arena y es unos bancos grandes. Cuando la marea baja, usted lo puede pasar hasta caminando ya. Y no lo dragan. Y así, hermano, está todo por la parte del río Daule. Entonces todos los sembríos se inundan porque nunca dragan. Amén. Como la ciudad va avanzando, van rellenando, van tapando hasta los ríos. Se va estrechando todo. Entonces nos hacen creer a nosotros, hermano, yo lo vuelvo a decretar, no va a haber niños. Amén. No va a haber niños. Yo recuerdo cuando en el 99 vino ese niño que el agua nos llegaba hasta el pecho.
Y eso fue todo un año lloviendo. Y qué lluvias que eran de hasta 19 horas. Y lluvias, pues no gotitas. Lluvias de verdad. No va a haber niños que asuste acá. Amén. Pero ya se ha repartido el dinero. Yo no sé si lo van a tener que devolver. Bendito sea el Señor. Pero recuérdense, Jehová es mi pastor. Agarrémonos de él. No pongamos la mirada en el ser humano, sino en Dios. Él tiene para usted y para mí cielos abiertos. Aleluya. Y Él va a derramar bendición sobreabundante sobre nuestras vidas. Que estamos pasando un momento, hermano, eso es pasando, eso es pasajero. Como le dijo a Isaac el Señor, eres forastero, quiere decir es pasajero. Son cosas pasajeras, pero Dios nos va a bendecir y según tu fe será hecho. Pongámonos en pie. Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús. Sabemos, Dios, que usted tiene todo el poder y en usted está la gloria. Creemos, confiamos y esperamos, Señor. Y decretamos, desbaratamos, Señor. Desbaratamos toda potestad de las tinieblas. Padre, que quiera hacer daño a nuestra nación, a nuestra ciudad de Guayaquil, la desbaratamos. Y todo plan que tenga el hombre, porque la corrupción está en todos los niveles y en todo lugar. Pero Señor, hay un pueblo que te cree, hay un pueblo santo, hay un pueblo adquirido, Padre, que está en medio de todo esto, Señor. Y yo sé, Padre, por tu palabra, que tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, Padre, nosotros en esta mañana decretamos, Padre, no es porque, Señor, seamos más, sino que decretamos conforme a tu palabra, Padre, que no hay ninguna arma forjada, creada, que nos pueda hacer daño. No hay ningún niño que venga a atemorizar a nuestra ciudad y a nuestra nación. Los inviernos que vienen, el invierno que viene, será normal como todos los demás inviernos. Lo decreto, lo declaro por el poder de tu gracia y de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo. Y te damos gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.